Perspectivas equivocadas o limitadas sobre Dios darán como resultado perspectivas equivocadas y limitadas sobre la vida y sobre la eternidad. Es nuestra pobre percepción de Dios, queridos hermanos, lo que nos ha traído a este punto como humanidad. El peor pecado que hemos cometido es el de pensar que Dios es como nosotros, que piensa, que siente, que actúa como nosotros lo hacemos, pero Él es diferente, tengo que decirte. Él es distinto, Él es 3 veces santo, Él es justo, Él es supremo, trascendente, inmortal, habita en luz inaccesible. Dios es santo, afirmamos los creyentes con base en la Escritura. Y al decir esto nos referimos a que Él no admite el pecado. Que como dijo el profeta, tan limpio es de ojos que no puede ver el pecado. Dios es tan limpio, tan santo, que no tiene ningún acuerdo con la maldad, ni con aquello que se relacione con la maldad. Pero también afirmamos no solo que Dios es santo, sino que Dios es justo. Y mientras la santidad significa que Él no tiene acuerdo con el pecado, la justicia de Dios reclama venganza y un pago justo por el pecado. El día de hoy les quiero compartir la palabra de Dios con el título Ante un Dios justo. Y esta es la segunda letra de nuestro acróstico que estamos desarrollando de la palabra salvo. Como recordarán, hermanos, estamos cerrando el año con un repaso de la doctrina de la salvación que cree nuestra iglesia, y por eso vamos a hablar de cosas concernientes, tocantes a este tema. El pasaje en el que vamos a meditar y que te pido que no pierdas de tu Biblia es el Salmo 7, versos 11 al 13. Allí puedes leer esta realidad. Dios es juez justo. Y Dios, sí, nuestro Dios está airado contra el impío. Y entiéndase por impío el que quebranta la ley, el que transgrede sus mandamientos. Y está airado contra el impío, no solo los domingos, no solo de cuando en cuando, sino todos los días. Y advierte el versículo 12, si no se arrepiente, a menos que haya arrepentimiento, este Dios afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Y ante esta realidad, algunos podrían argumentar que se trata del Antiguo Testamento, que el Dios del Nuevo Testamento ya no es tan severo, ya no es tan tajante y radical con el pecado, pero no podríamos estar más equivocados si pensamos de esa forma. Abre tu Biblia en 1 de Tesalonicenses. Quisiera que disipáramos toda duda sobre una diferencia entre el Dios del Antiguo y el Nuevo Testamento. 1 de Tesalonicenses, capítulo 1. Perdón, es 2 de Tesalonicenses. Mil disculpas. Capítulo 1, versículo 6. Y quiero que veas lo que pone de relieve el apóstol Pablo, que es el que escribe. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder. Mira cómo vendrá en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hermano, la Biblia enseña que todos los hombres son pecadores, que todos se han corrompido y que por lo tanto no hay un hombre justo en esta tierra.
Todos los seres humanos somos pecadores, ofendemos muchas veces y tenemos, según la Biblia, un corazón engañoso, un corazón perverso. Eclesiastés capítulo 7:20 dice: ciertamente, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Jeremías 17:9 dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y asimismo es perverso. Según esto, hermano, somos pecadores y nuestro corazón está corrompido. Pero lo más preocupante del asunto no tiene que ver con nosotros, sino con el Dios al que nuestros pecados han ofendido. Sí, nuestra condición pecaminosa, nuestra condición caída es terrible, pero esta se vuelve aún más desesperante cuando pensamos en el Dios contra el que hemos pecado y la ley que hemos transgredido y quebrantado. Ahora, ¿cómo reacciona este Dios ante el pecado? ¿Cómo reacciona Dios frente a la maldad, frente a la iniquidad? En este mundo vas a escuchar a personas con diversas opiniones sobre la reacción de Dios hacia el pecado. Por ejemplo, están aquellos que piensan que Dios reacciona con un desinterés hacia el pecado. Encontramos a aquellos que dicen que a Dios no le importa, que es indiferente, que tiene cosas más importantes, más urgentes que atender, y por eso le importan poco las ofensas, los pecados de los hombres, pero eso es falso. La Biblia dice en Romanos capítulo 2, versículo 6, que Jehová dará, dice el texto, Romanos 2:6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y aquí hay una palabra importante, querido hermano, la palabra pagar, que es un término que se usa en el contexto de la contabilidad. Dios lleva un conteo del pecado, no se le escapa absolutamente nada y dará lo que sea justo a cada uno según sus obras. Dará el pago justo a cada uno según lo que haya hecho. Quebrantaste la ley de Dios, fuiste en contra de su carácter, viviste en oposición a su ley, entonces recibirás conforme a tus obras. Ahora, también están aquellos que piensan que Dios reacciona al pecado con amor. Y dicen, no, es que Dios ama a todos, Dios nos ama a todos. Y de ahí que escuchemos frases como esta: todos los caminos llevan al cielo. ¿La escuchaste alguna vez? La frase, todos somos hijos de Dios. ¿Lo escuchaste alguna vez? Qué curioso. Porque así piensan las personas que no tienen una visión correcta sobre Dios. No han visto a Dios realmente en la faz de las Escrituras. Lo tienden a ver como un abuelito complaciente, ¿no? Que da todo, que quiere abrazarlos a todos, pero esa es una visión errónea sobre Dios. En Lucas capítulo 12, abre tu Biblia allí conmigo, por favor, no pierdas la oportunidad de buscar este texto. Lucas capítulo 12, versículos 4 y 5. No te quedes con una visión de un Dios solapador del pecado, porque ese no es el Dios de la Escritura. No sería justo, no sería santo. Lucas capítulo 12, lee con cuidado, por favor. Mira, algunas Biblias que son de editoriales más modernas decidieron imprimir las palabras de Jesús en color rojo. Hay una diferencia, tenemos letras negras y letras rojas en la Biblia. Las letras rojas significan que Jesús está hablando en ese momento. Si tu Biblia es así, encontrarás que esto que vamos a leer está en rojo. Es decir, Jesús está hablando. Y mira lo que Él dijo. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Jesús está hablando con los apóstoles, con los discípulos. Muchos de ellos en algunos años morirán de maneras terribles. Van a ser aserrados, quemados, echados a los leones, oprimidos. Y Jesús les dice a ustedes, no teman a los que matan el cuerpo, a los que afectan el físico. Y después, una vez quitada la vida, nada pueden hacer. No pueden ir al más allá y amedrentar el alma. Pero os enseñaré, hermano, os instruiré. Dice el Señor Jesús, voy a mostrarte a quién debéis temer. Sí, hay alguien a quien debes temer. Hay alguien ante quien tienes que temblar y derretirte como cera delante de Él. Os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida,
Según las Escrituras, el único que puede hacer esto es el Señor. El único que puede tomar la vida y decretar en qué momento termina esta es el Señor. Bueno, temed a aquel que después de haber quitado la vida, este mismo tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Si Dios nos ama a todos, si todos los caminos llevan al cielo, si todos somos hijos de Dios, entonces, ¿por qué se nos manda a temer? ¿Por qué se nos ordena angustiarnos y preocuparnos por el infierno y por lo que allí va a suceder? ¿Por qué? Hay algo mal en esa afirmación entonces. Hay algo que no es cierto en esta declaración de todos somos hijos de Dios, de todos los caminos llevan al cielo. Así que ante la pregunta, ¿cómo reacciona Dios al pecado? ¿Cuál es su actitud hacia el pecado? No debemos ser de los que piensan que a Él le importa poco, o de los que piensan que Dios lo solapa, que Dios abraza el pecado y está de acuerdo con Él. Más bien debemos ir a la Escritura y antes de saltar a ninguna conclusión, debemos leer lo que dice la palabra sobre el carácter de Dios. Nahum capítulo 1, versículo 3. Ven conmigo, por favor, a este texto. Nahum capítulo 1, versículo 3. Vas a leer sobre el Dios de la Biblia, su carácter, su proceder, su actuar. ¿Quién es Él? Nahum capítulo 1, verso 3. Jehová es tardo para la ira. Ahora quiero que veas esto, porque parece que este texto nos está dando esperanzas. Jehová es tardo para la ira. La gente dice, ya que Jehová tarda, ya que Dios tarda en castigar, puedo vivir a mi manera. Pero no se dan cuenta de algo importante, que lo que se está postergando aquí no es amor, no es misericordia, sino ira. Cada día que pasas, según las palabras de Pablo en Romanos capítulo 2, estás amontonando ira sobre ira para el día del juicio. Así que el hecho de que pase más tiempo y Jehová no manifieste su castigo no es para nada algo bueno. Porque en este tiempo de paciencia, lo que está haciendo el hombre es acumular más y más, atesorar más y más ira para el día de la ira. Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Y subraya esto, no tendrá por inocente al culpable. Cualquiera entre nosotros, sea quien sea, joven o anciano, hombre o mujer, no importa quién seas, si has quebrantado la ley de Dios, no te podrás esconder. No vas a poder evadir esto. Él lleva la cuenta, pagará a cada uno según sus obras. De los que están aquí, quien haya quebrantado la ley, en una sola cosa, si tú quieres, no podrás escapar. Porque Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Así que el Dios al que hemos provocado, el Dios al que nuestros pecados han ofendido, nuestras palabras, nuestros pensamientos, intenciones, actos, cosas que solo imaginamos remotamente, pero fueron pecaminosas, el Dios al que hemos ofendido es un Dios que va a esperar por un tiempo, dice el texto, porque es tardo para la ira, pero mira, no va a tener por inocente al culpable, va a marchar hacia el pecador. Isaías capítulo 66, versículo 15 y 16. También lee conmigo, por favor. Isaías 66, versos 15 y 16. Porque he aquí que Jehová vendrá como fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor. Y la palabra furor es furia, hermano. Y su reprensión como llama de fuego. Y no te pierdas el versículo 16, porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, indistintamente. Y los muertos de Jehová serán multiplicados. Muchos están pensando en salir de este lugar. Muchos están pensando en su corazón, este no es mi Dios, ese no puede ser mi Dios. ¿Sabes por qué piensas así? Porque no lo conoces. Porque Dios no es solo misericordia, es fuego consumidor. Porque Dios no es solo amor para los que le buscan, es ira para los que le rechazan. Tú tienes que saber que tu Dios, si es el Dios de la Biblia, es este. El Dios de la Escritura, uno que vendrá con fuego, uno que descargará su ira, no lo hará tiernamente, tranquilamente, sino con furor, con furia.
Y ahora algunos podrían estar pensando que Dios va a actuar de este modo, quizá porque Él tiene que quedar bien con la creación, o porque hay algo fuera de Él que lo está motivando a hacer esto, pero no. La única razón por la que Dios hace esto y actúa así y vendrá como fuego, no tendrá por inocente al culpable, camina en el torbellino, la razón es porque en su santo ser Él es justo. No puede dejar para siempre la maldad prevalecer. Él tiene que poner punto final. Él tiene que castigar, tiene que vindicar la justicia. Por eso hace lo que hace. Quiero que sepas que el hecho de que Dios proceda con justicia no lo hace malo. El hecho de que Dios trate así a los pecadores no lo hace perverso. De hecho lo hace justo, bueno y recto. Él tiene que castigar el pecado. Si es el Dios verdadero, tiene que resolver este problema. Dios va a actuar así, hermano, contra el pecado y contra el pecador. Quiero darte un pequeño ejemplo de cómo funciona este tema de la justicia. A veces vemos videos en internet de ladrones que entraron a robar a un lugar, pero las cosas salieron mal porque los atraparon. No sé, una persona quería robar una moto, un coche, cualquier cosa, y fueron sorprendidos y fueron atrapados, y la justicia cayó sobre ellos. Y de algún modo en el interior del ser humano hay un sentido de satisfacción cuando la justicia se ejecuta, cuando el pecador recibe lo que merece, cuando el criminal es tratado con justicia. Piensa en un juez que traen delante de él a un criminal y de pronto el juez lee todos los cargos en su contra y se descubre que es un asesino, se descubre que es un violador, se descubre que es un ladrón, que ha arruinado familias. Y están allí las familias, están presentes aquellos que fueron afectados por este hombre. Imagínatelos en esa sala del juicio, estas familias llorando por el gran daño recibido. Les tomaron a uno de sus hijos, tomaron a una de sus hijas. Y tenemos a este criminal y tenemos a este juez leyendo todas las cosas que hizo. Pero de pronto el juez dice algo como esto: estás perdonado. No haremos nada contigo. No te podemos tratar de esta forma, mandándote a la cárcel, porque somos buenos. ¿Qué dirías tú de un juicio como ese? Si te sientes como yo, te pondrías de pie, protestarías y dirías: esto no está bien. Tiene que haber justicia. No queremos venganza. Eso no es lo que buscamos. Buscamos justicia. Es muy diferente. Queremos que se le dé el pago justo a ese criminal y está mal dejarlo ir. ¿Estás de acuerdo? ¿Sabes qué? La justicia demanda un castigo. Y si Dios es justo, su justicia demanda castigo para aquellos que quebrantaron su ley. Dios no puede hacerse de la vista gorda con el pecado. Sería inmoral que Dios no castigue el pecado. No sería un Dios recto, no sería un Dios justo. Violaríamos lo que dice Deuteronomio 32, versículo 4, que Él es roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Si Jehová no castiga el pecado, estaríamos violentando este texto. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto. ¿Puedes verlo? Ese es el Dios en el que creemos. Un Dios que tiene que aplicar justicia, que tiene que medir con rectitud. En la Biblia tienes una descripción de cómo se ve esto. ¿Cómo se ve esto aplicado a la realidad? Ven conmigo al Salmo 5, por favor. Abre tu Biblia allí. ¿Quiénes de los que están aquí disfrutan leer los salmos? Levante su mano. ¿Les gustan los salmos, hermanos? ¿Disfrutan del Salmo 23, Jehová es mi pastor? Del Salmo 84, claman los justos, ¿no? Jehová oye. Del Salmo 1, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Disfrutan los salmos, hermanos? A todos nos gustan los salmos hasta que llegamos al Salmo 5. Allí cambian las cosas dramáticamente, porque encontramos algo como esto. Y quiero ser lo más claro posible con relación a este texto. Es David, el salmista, quien está hablando con Dios. Sí, el mismo que escribió el Salmo 23 dice estas cosas. Salmo 5, verso 4. Porque tú, le dice el salmista al Señor, como si le estuviera mirando a rostro descubierto, tú, Señor, no eres un Dios que se complace en la maldad. Señor,
No hay en ti ningún tipo de afecto, aprecio, apego hacia lo que sea malo, perverso o pecaminoso. Jehová es tan puro, es tan limpio, tan santo, y no alcanzamos a imaginarnos esa pureza porque no está en nosotros. No nos imaginamos tal integridad de carácter. Esta excepción de oscuridad no la alcanzamos a divisar con nuestra mente, pero Dios es así, al punto de que no se complace en el pecado, no se deleita en la maldad. Y si somos honestos, los que estamos en este lugar, podremos confirmar que en algún punto de nuestra vida, si no es que este mismo día, nos hemos complacido en la maldad. Hemos hallado placer en el pecado. Ya hay una gran diferencia entre el Dios de la Biblia y nosotros. Por eso la siguiente frase no me parece una conclusión descabellada, sino obvia. Es por eso que el malo, y entiéndase por malo, pecador, inicuo, practicante de la maldad, sea cual sea el nivel de maldad que haya practicado, no habitará junto a ti. Y si esto es verdad, hermano, como sabemos que lo es, estamos en un grave peligro tú y yo, porque no hay manera de acercarnos entonces a este Dios justo y santo. No hay manera en la que humanamente podamos presentarnos y decirle: Señor, acéptanos. ¿Por qué? Porque la maldad nos descalifica por sí misma. El malo no habitará junto a ti. ¿Reconoces que eres pecador? ¿Reconoces que fallas, que ofendes muchas veces, como lo dice la Escritura? Como dice Eclesiastés, que no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peques. ¿Encajas en esa descripción? ¿Lo reconoces? Si es así, aquí hay un veredicto para ti: no estarás en su presencia, no estarás delante de él. Versículo 5: los insensatos, los necios, no estarán delante de tus ojos. No los puede tener en su presencia. ¿Y quiénes son los insensatos aquí? Una buena descripción de la insensatez en la Biblia está en el Salmo 14, verso 1, donde señala lo siguiente: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ese es el pensamiento del insensato. Mira cómo maquina el insensato. No dice que no cree en la existencia de un Dios, solo dice no hay Dios. Eso es muy diferente. Este necio del Salmo 14 no es necesariamente un ateo que no cree en la existencia de una divinidad. Puede que crea que hay un Dios, pero ¿sabes cuál es su resolución de vida? No considerar a ese Dios, no considerar su palabra. No me importa lo que Él tenga que decir sobre mi vida, no me importa lo que Él tenga que decir sobre la eternidad, no lo voy a considerar. Puede que sea una persona entre nosotros que viene a la iglesia argumentando que cree en Dios, pero desecha sus mandamientos, desecha su palabra. Él es el insensato. Y si somos honestos, todos en algún punto vivimos como insensatos. La gente piensa que porque soy pastor toda la vida he amado la Biblia, la he leído y la he estudiado, pero no. Yo también, hermano, viví en un tiempo aborreciendo la santidad, aborreciendo la palabra de Dios, detestando el consejo de Dios, y encajo perfectamente en esa descripción. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Y viene quizás una de las afirmaciones más difíciles de aceptar en toda la Escritura. Porque en esta ocasión veremos a Dios no solamente hablando del pecado, sino del pecador en sí mismo. ¿Y qué es lo que dice? Aborreces. 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 Aborrecer, hermano, es un desagrado profundo. Es detestar, o mejor dicho, odiar. ¿Puede Dios odiar? Dirán algunos que no. Dirán que eso es imposible. Pero la sola afirmación de que Dios es santo implica que Él aborrece, detesta y odia todo lo que sea contra su santidad. Eso es lo que dice el texto: aborreces. Y te pido por eso que abras tu Biblia y que leas directamente, porque esta no es mi palabra, este no es mi consejo, esto es el texto de las Escrituras, que Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. ¿Y qué es la iniquidad? Sino la práctica habitual del pecado, al punto de que la conciencia se ha cauterizado, la conciencia ya no siente nada,
Ya no hay una acusación en mi interior de lo que está mal. Puedo practicar el pecado sin sentir un cargo de conciencia. Esa es la iniquidad. Y Dios aborrece a todos los que viven en iniquidad. A todos los que practicaron o practicarán la iniquidad. Versículo 6. Finalmente destruirás, porque no puede prevalecer para siempre el pecador en presencia de Dios, a los que hablan mentira. A los mentirosos. Ya sea por salir de un problema, ya fuera por salir beneficiado. ¿Alguna vez mentiste? Estoy hablando frente a personas que alguna vez mintieron. Hay un veredicto para ustedes, queridos amigos y hermanos, que Dios va a destruir a los que hablan mentira. Que Dios tiene una cuenta pendiente con el mentiroso. Tiene algo que arreglar con él. Porque Él es verdad. Él es rectitud. Destruirá a los que hablan mentira. Y puede que en este punto digas, ¿por qué será tan severo? ¿Por qué castigará de tal forma? ¿Por qué destruirá al pecador? Si yo hice cosas pequeñas, cosas no tan malas, hay gente realmente mala en el mundo, yo no he hecho cosas tan terribles. La siguiente afirmación te sacará de dudas, hermano. Al hombre sanguinario, al hombre que es capaz de dejar correr sangre de su prójimo, ya sin ningún cargo de conciencia, ese es el sanguinario, que se ha degradado al punto de que puede tomar una vida humana. Él, y esto que es el pecado más terrible entre los hombres, y el engañador. Fíjate cómo delante de Dios no hay diferencia entre un homicida y un mentiroso. Para Dios son exactamente lo mismo. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. No hay diferencia, no hay grados de pecados. Olvídate de esa mentira de los pecados veniales y mortales. No aparecen en la Escritura. El homicida, el sanguinario y el mentiroso son exactamente lo mismo. Muchos están pensando en este momento que no hay necesidad de hablar de estas cosas. Pastor, no hace falta que hablemos de eso. Nos queda mucha vida, ¿no? Algunos dicen, soy muy joven. Tengo toda una vida por delante. Tengo salud, me cuido, entreno, como sano. Duermo a mis horas, trabajo. No me molesten con eso del infierno. Me está yendo de maravilla en mis negocios, en mis asuntos. Me acabo de casar. No me molesten con eso del infierno, con eso de un juicio, de un castigo que vendrá. Y esto les digo a los jóvenes que se sienten muy seguros, a los hombres de negocios que les está yendo de maravilla. A ustedes les digo que no estén tan tranquilos, porque no hay nada que te garantice que llegarás al final de este día. Nada en lo absoluto. Hay una historia del rey Luis V de Francia. Él fue uno de los reyes más jóvenes de la historia. Ascendió al trono cuando apenas tenía 22 años de edad. Todo el mundo tenía sus ojos puestos en él. Parecía un joven muy prometedor. Su reinado, su futuro eran alentadores. Entre los planes que presentó a sus gobernantes y generales estaban el extender el reino, fundar nuevas ciudades, aumentar la riqueza de sus arcas, entre muchas otras cosas. Pero algo ocurrió una noche de mayo del 987 después de Cristo. Ocurrió algo que nadie esperaba. El rey Luis V, preocupado por las enfermedades, por las plagas y las pestes de la época, ordenó estrictamente a sus súbditos que nadie entrara a la cámara real, que nadie entrara en contacto con él porque temía contagiarse. Cerró sus puertas, se resguardó a sí mismo para cuidarse de la enfermedad. Pero esa misma noche, cuando la Guardia Real protegía el castillo, cuando las puertas del palacio estaban cerradas completamente, nadie tenía acceso a él, se encontraba aislado de todo peligro del exterior, este joven Luis V resbaló junto a su cama y se desnucó. Algunos pudieron escuchar el golpe, pero pensaron que se trataba de que el rey se había enojado y había golpeado con furia algún objeto, y fue hasta la mañana siguiente que sus súbditos lo encontraron tendido en el suelo, sin aliento y frío. Ese joven tenía un futuro maravilloso y prometedor, ¿no lo crees? Estaba lleno de vitalidad, lleno de fuerza, protegido en su recámara de los peligros, de las pestes, las enfermedades, separado de todo lo que pudiera dañarle, y a pesar de todo, no pudo escapar de aquel que vino a buscar su alma. Y lo único que nos está separando en este momento
de encarar el juicio de un Dios santo y la ira de un Dios justo es que Él nos está prestando el aliento. Pero si acaso Él levantase su mano un poco y dijera, hasta aquí llegarás, no podrías hacer nada para evitar su ira. No harías nada. Mira, en esta vida, cuando tienes un problema, tú recurres a las personas en las que confías. Los jóvenes, si enferman, si no viven en casa, levantan el teléfono y llaman a mamá, y mamá viene. Si acaso hicieron algo malo y terminan frente a las autoridades, llaman a papá y papá aparece e intercede y hace todo por ellos. Si tienes algún problema, vas con alguien más grande que tú, más fuerte que tú, más capaz que tú y recibes ayuda. Pero ese día nadie podrá ayudarte, porque aún tu madre y tu padre encararán ese juicio. No podrás mirar a izquierda y a derecha buscando ayuda, alivio, socorro, respuesta. Estarás delante de un Dios justo que leerá su veredicto en presencia de sus santos ángeles y serás hallado culpable. ¿Ya estás listo? ¿Ya puedes ir a ese lugar? ¿Puedes dormir tranquilo? Ese juicio del que estamos hablando, esa manifestación de la ira de Dios, recibe un nombre en la Biblia: infierno. Yo sé que tú no quieres oír de ese tema, pero cristiano, necesitas oír este tema. Amigo que nos estás visitando, mira, te harías un bien espiritual escuchando el tema del infierno, escuchando sobre esa doctrina aterradora y maravillosa presentada principalmente por el Señor Jesús. Me acuerdo que hace algún tiempo, ustedes saben que cuando termina el servicio todos se van y algunas familias se quedan aquí, tienen a sus niños. Y recuerdo que en esa ocasión estaban los niños corriendo ya en el salón vacío, jugando, yendo de un lugar para otro, subiendo, bajando escaleras, gritando, ¿no? Agitados, porque esto se vuelve una pista de carreras cuando no hay congregación. Yo estaba sentado y vino una niñita corriendo con una cara asustada. Cuando me dijo y me hizo su pregunta, supe por qué estaba asustada. Un niño detrás de ella venía persiguiéndola, la estaba molestando. Y lo que ella me preguntó fue esto: pastor, ¿verdad que el infierno no existe? ¿Verdad que el infierno no existe? Ya que escuché al niño que venía de atrás, que le venía diciendo, ahí viene el infierno, ahí viene el infierno. Supe de qué se trataba. Tuve que ser honesto con ella y decirle, sí, sí existe. Desde luego tuve que adaptar una clase teológica para esos 5 niños que se me acercaron a escuchar este tema. Pero la pregunta que me llamó la atención sobre esta niña fue la siguiente: ¿por qué existe el infierno? ¿Por qué existe? Y la respuesta, hermano, es porque Dios es justo. Porque Dios es justo y dará a cada uno según sus obras. Ese lugar es real. Y yo sé que no preguntamos sobre si el infierno existe en algún sitio. Preguntamos si Dios es capaz de castigar al pecador así. Y la respuesta es que sí. Si es justo lo hará, cumplirá su palabra. He citado algunos textos, pero hay uno en particular en Isaías capítulo 59, versículo 18, que quiero que leamos juntos. Isaías capítulo 59, desde el versículo 17 leeremos. Isaías 59, 17. Presta especial atención a esto. Pues de justicia se vistió como de una coraza. Mira lo que lleva el Señor puesto en esta escena: justicia. No lleva maldad porque Él no es malo, no lleva pecado porque no hay pecado en Él. De lo que se viste para esta ocasión, el atributo que nos deja ver en este momento y en esta escena es justicia, con yelmo de salvación para los suyos en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribución con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. Y esta última expresión significa que no hay un lugar
a donde este castigo no vaya a llegar. Mira, el hombre que no tiene el Espíritu, que no ha sido regenerado, que no ha pasado de muerte a vida, aborrece por naturaleza la idea de dar cuentas a un Dios santo. Este hombre que ama el pecado, que no quiere desprenderse de él, su mente no regenerada presenta una tras otra objeciones de por qué el infierno no existe y no debe existir. El ser humano pasa su vida, ¿no?, pensando que si ignora algo por demasiado tiempo, eso va a desaparecer. Y por eso decide no pensar en el infierno ni en la eternidad. Pero este día, hermano, hay que meditar en la naturaleza, en los horrores y en las figuras literarias que Dios ofrece en su palabra acerca del infierno. Y esto es quizá uno de los mejores ejercicios que puedes hacer en tu vida. La Biblia es muy clara cuando describe los horrores del infierno, hermano. Permite que te presente algunas descripciones de ese lugar y de lo que va a ocurrir allí. La Biblia nos dice que es un fuego que nunca se apaga. Es un lugar de tormento eterno donde sus víctimas no van a dejar de ser atormentadas, ni de día ni de noche, y lo serán corporal y espiritual y mentalmente, debido a su naturaleza pecaminosa, a sus pecados cometidos y a la luz que recibieron y rechazaron en vida. El infierno es un lugar donde Dios ha retirado toda bondad, toda misericordia, toda gracia, y se revela como fuego abrasador y destruye todo a su paso. Los hombres son atormentados allí sin la posibilidad de salir jamás. Hay algo que quiero decirte al respecto de esto. Vamos a leer algunos textos para terminar. Y lo que vamos a leer, querido hermano, son descripciones metafóricas, parábolas, símbolos sobre lo que será el infierno. Pero si has estudiado la Biblia, recordarás que todos los símbolos, figuras, parábolas que apuntan a una realidad siempre tienden a ser menores que la realidad a la que apuntan. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento leemos sobre el Cordero de la Pascua, con el cual Dios sacó a los israelitas de la tierra de Egipto. Fue un cordero de 2 años, sin mancha, sacrificado para la liberación de los israelitas. Eso apuntaba a la persona de Cristo, al sacrificio de Cristo. Y que concluimos que ese símbolo del Antiguo Testamento era menor a la realidad a la que estaba apuntando. Cristo es mayor. Su sacrificio tiene efectos casi inalcanzables para la mente humana. Es mayor la realidad a la que apunta. Y lo mismo sucede con el infierno. Lo que vamos a leer son ejemplos menores de una realidad más aterradora que le aguarda al hombre. Y habiendo dicho esto, lo primero que nos dice la Biblia sobre el infierno es que es un lugar de tormento, donde nadie será escuchado. Hoy clamas, dice el Salmo, y Jehová oye, pero un día clamará allí el hombre y no será escuchado. En Lucas 16:23 leemos esto. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Esta es la historia del rico y Lázaro. ¿Lo recuerdas? 2 historias completamente diferentes en vida. Un hombre rico que vestía de púrpura, ofrecía banquetes todos los días con esplendidez, y un pobre mendigo, enfermo, lleno de llagas, sentado a la puerta de este rico, Lázaro. Ambos murieron. Y mira, aquí hay algo interesante, porque este hombre vivió sin la gracia. Este rico vivió sin la ley de Dios, en opulencia, vistiendo las mejores ropas, viviendo en los mejores lugares, comiendo las mejores comidas que te puedas imaginar. Fue a la tumba muy probablemente con una sonrisa, diciendo, tuve una vida placentera. Pero en el siguiente momento, al abrir sus ojos en la eternidad, ni siquiera había pasado un minuto allí, y toda la gloria de este mundo ya se había esfumado de su conciencia. Lo único que había era tormento. Y quiero que sepas, querido hermano y amigo que nos visitas, que en ese lugar Dios descargará sobre el pecador todo el peso de su ira. No faltará una gota de la ira de Dios en ese lugar para darle al pecador lo que es justo. Ven conmigo a Ezequiel capítulo 8. Discúlpenme, hermanos, esa niña es mía. Gracias. Ezequiel capítulo 8.
Si pensaban que los hijos del pastor no lloran y no hacen berrinche, estaban muy equivocados, hermano. Ezequiel capítulo 8, versículo 18. Ahora quiero que veas esto antes de leer el texto. Porque Dios va a descargar todo el peso de su ira en este lugar, en este infierno del que estamos hablando. Y cuando Él vea tu total incapacidad para soportar ese castigo, cuando Él vea que estás siendo desmenuzado debajo de esa ira, y clames y grites y digas, para ya, detente ya, no serás oído. Ezequiel capítulo 8, versículo 18, pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Este lugar es un lugar de tormento, donde el que clama no es oído. Y sin embargo, si en esta vida clamas, puedes hallar esperanza. Además de ser un lugar de tormento, es un lugar y una condición eterna. No acaba. No acaba. En Apocalipsis 14:10 leemos, Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Versículo 11, y el humo de su tormento sube. ¿Por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. Y esto, hermano, esta descripción, los siglos de los siglos, es un título que se le da a Dios también en el Apocalipsis. El que vive por los siglos de los siglos, el Dios eterno. Este humo del tormento de ellos es igualmente eterno. Marcos capítulo 9, versículo 43, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Imagínate a este hombre, a esta mujer en ese lugar. Ha pasado una eternidad de eternidades allí, miles y miles de años, y levanta su vista al horizonte, tratando de encontrar el término de este tormento, de esta furia descargada sobre él, y no lo ve. No ve el final. Y no se da cuenta que no ha hecho sino solo comenzar su tormento. En una eternidad allí, sin posibilidad de cambio. Es un lugar de tinieblas, también dice la Escritura, en Mateo 25, versículo 30, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, algo interesante con Mateo 25, 30 es esto. Que según este versículo, el infierno, esas tinieblas de afuera, son un lugar al que se va solo. La corriente imagen que tenemos del infierno es de un lugar donde hay cientos de personas a la vez, ¿verdad? Y todos gritando y todos lamentándose allí. Pero no es la visión bíblica del infierno. Sería esperanzador tener a alguien a la par, poder cruzar miradas y decir, estamos juntos en esto. Pero no hay ninguna esperanza en el infierno. Según este pasaje, quien es puesto allí está solo. No vas a volver a ver a nadie. Lo único que verás será ira por toda la eternidad. Mirarás a izquierda y a derecha tratando de encontrar un rostro que reconozcas, pero no verás a nadie sino a Dios cayendo sobre ti con su furor. Estarás solo allí, solo en tinieblas. Segunda de Pedro 2:17, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. No hay nadie allí, no hay a quien clamar.